Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Estamos de vuelta en este menú variado que hemos armado en Mal Citados para leerles cada jueves a las 21:30 horas sobre premios Nobel de literatura. Y los días sábados a las 20:30, Gonzalo Carrera, nuestro camarada, hace lecturas de literatura infantil. En esta ocasión, como ya ustedes saben, nuestro menú consta del Premio Nobel de Literatura de 1990, Octavio Paz, que nació en 1914 y que murió en 1998. Este libro fue publicado el 2001 y se titula Sueños en Libertad. La parte que yo les voy a leer a continuación son de dos escritos políticos que hace Octavio Paz, que se llaman Itinerario y Entre dos tinieblas. Sin más, voy a dar comienzo a su lectura. Y dice: Primeros pasos. En 1929 comenzó un México que ahora se acaba. Fue el año de fundación del Partido Nacional Revolucionario y también el del nacimiento y el del fracaso de un poderoso movimiento de oposición democrática dirigido por un intelectual, José Vasconcelos. La revolución se había transformado en institución. El país, desangrado por 20 años de guerra civil, lamía sus heridas, restauraba sus fuerzas y, penosamente, se echaba a andar. Yo tenía 15 años, terminaba mis estudios de iniciación universitaria y había participado en una huelga de estudiantes que paralizó la Universidad Nacional y conmovió al país. Al año siguiente ingresé en el colegio de San Ildefonso, antiguo seminario jesuita convertido por los gobiernos republicanos en una escuela nacional preparatoria, puerta de entrada a la facultad. Ahí encontré a José Bosch, uno de mis compañeros en las agitaciones del movimiento estudiantil del año anterior. Era catalán y un poco mayor que yo. A él le debo mis primeras lecturas de autores libertarios. Su padre había militado en la Federación Anarquista Ibérica. Pronto encontramos amigos con inquietudes semejantes a las nuestras. En San Ildefonso no cambié de piel ni de alma. Esos años fueron no un cambio, sino el comienzo de algo que todavía no termina, una búsqueda circular y que ha sido un perpetuo recomienzo. Encontrar la razón de esas continuas agitaciones que llamamos historia. Años de iniciación y de aprendizaje, primeros pasos en el mundo, primeros extravíos, tentaciones por entrar en mí y hablar con ese desconocido que soy y seré para mí. La juventud es un periodo de soledad, pero, asimismo, de amistades fervientes. Yo tuve varias y fui, como se dice en México, muy amigo de mis amigos. A uno de ellos se le ocurrió organizar una unión de estudiantes pro obrero y campesino, dedicada ostensiblemente a la educación popular. También, y con mayor empeño, nos sirvió para difundir nuestras vagas ideas revolucionarias. Nos reuníamos en un cuarto minúsculo del colegio que no tardó en transformarse en centro de discusiones y debates. Fue el semillero de varios y encontramos destinos políticos. Unos cuantos fueron a parar al partido oficial y desempeñaron altos puestos en la administración pública. Otros pocos, casi todos católicos, influidos unos por Maura, otros por Mussolini y otros más por mi primo de Rivera. Intentaron sin gran éxito crear partidos y falanges fascistas. La mayoría se inclinó hacia la izquierda y los más arrojados se afilaron a la juventud comunista. El incansable Bosch, fiel a sus ideas libertarias, discutía con todos, pero lograba convencer a nadie. Paulatinamente se fue quedando solo. Al fin desapareció de nuestras vidas con la misma rapidez con que había aparecido.
Era extranjero, no tenía sus papeles en orden, participaba con frecuencia en algaradas estudiantiles y el gobierno terminó por expulsarlo del país, a pesar de nuestras protestas. Volví a verlo fugazmente en 1937 en Barcelona, antes de que se lo tragara el torbellino español. La política no era nuestra única pasión. Tanto o más nos atraía la literatura, las artes y la filosofía. Para mí y para unos pocos entre mis amigos, la poesía se convirtió, ya que no en una religión pública, en un culto esotérico oscilante entre las catacumbas y el sótano de los conspiradores. Yo no encontraba oposición entre la poesía y la revolución. Las dos eran facetas del mismo movimiento, dos alas de la misma pasión. Esta creencia me uniría más tarde a los surrealistas. Avidez plural, la vida y los libros, la calle y la celda, los bares y la soledad entre la multitud de los cines. Descubríamos a la ciudad, al sexo, al alcohol, a la amistad. Todos esos encuentros y descubrimientos se confundían inmediatamente con las imágenes y las teorías que brotaban de nuestras desordenadas lecturas y conversaciones. La mujer era una idea fija, pero una idea que cambiaba continuamente de rostro y de identidad. A veces se llamaba Olivia y otras Constanza. Aparecía el doblar a una esquina o surgía de las páginas de una novela de Lawrence. Era la poesía, la revolución o la vecina de asiento en un tranvía. Leíamos los catecismos marxistas de Buhari y Plejanov para al día siguiente hundirnos en la lectura de las páginas eléctricas de la Gaia Ciencia o en la prosa elefantina de la decadencia de Occidente. La influencia de la filosofía alemana era tal en nuestra universidad que en el curso de lógica nuestro texto de base era el de Alexander Pfaffenberg, un discípulo de Husserl. Al lado de la fenomenología, el psicoanálisis. En esos años comenzaron a traducirse las obras de Freud y las pocas librerías de la Ciudad de México se vinieron de pronto inundadas por el habitual diluvio de obras de divulgación. Un diluvio en el que muchos se ahogaron. Otras revistas fueron miradores para, primero, vislumbrar y después explorar los vastos y confusos territorios, siempre en movimiento, de la literatura y del arte. Sur, Contemporáneos, Cruz y Raya. Por ellas nos enteramos de los movimientos modernos, especialmente de los franceses, de Valéry y Guide, a los surrealistas y a los autores del NRF. Leíamos con una mezcla de admiración y desconcierto a Eliot y a Saint John Perse, a Kafka y a Faulkner. Pero ninguna de esas admiraciones empeñaba nuestra fe en la Revolución de Octubre. Por esto, probablemente, uno de los autores que mayor fascinación ejerció sobre nosotros fue André Merleau, en cuyas novelas veíamos unida la modernidad estética al radicalismo político. Un sentimiento semejante nos inspiró La montaña mágica, la novela de Thomas Mann. Muchas de nuestras discusiones eran ingenuas parodias de los diálogos entre el liberal idealista Stembrini y Napta, el jesuita comunista. Recuerdo que en 1935, cuando lo conocí, Jorge Cuesta me señaló la disparidad entre mis simpatías comunistas y mis gustos e ideas estéticas y filosóficas. Tenía razón, pero el mismo reproche se podía haber hecho en estos años a Gide, Breton y entre muchos, entre ellos al mismo Walter Benjamin. Si los surrealistas franceses se habían declarado comunistas sin renegar de sus principios y si el católico Benjamin proclamaba su adhesión a la revolución sin renunciar a la cruz, ¿cómo no perdonar nuestras contradicciones? No eran nuestras, era de la época. En el siglo XX la decisión se convirtió en una condición connatural. Éramos realmente almas divididas en un mundo dividido.
Sin embargo, algunos logramos transformar esa hendedura psíquica en independencia intelectual y moral. La escisión nos salvó de ser devorados por el fanatismo monomaniaco de muchos de nuestros contemporáneos. Mi generación fue la primera que en México vivió como propia la historia del mundo, especialmente la del movimiento comunista internacional. Otra nota distinta de nuestra generación, la influencia de la literatura española moderna. A fines del siglo pasado comenzó un periodo de esplendor en las letras españolas que culminó en los años últimos de la monarquía y en los de la república, para extinguirse en la gran catástrofe de la guerra civil. Nosotros leíamos con el mismo entusiasmo a los poetas y a los prosistas, a Valle Inclán, Jiménez y Ortega, que a Gómez de la Serna, García Lorca y Guillén. Vimos en la proclamación de la República el nacimiento de una nueva era. Después seguimos, como si fuera nuestra, la lucha de la República. La visita de Alberti a México en 1934 enardeció todavía más nuestros ánimos. Para nosotros la guerra de España fue la conjunción de una España abierta al exterior con el universalismo, encarnado en el movimiento comunista. Por primera vez la tradición hispánica no era un obstáculo, sino un camino hacia la modernidad. Nuestras convicciones revolucionarias se afianzaron aún más por otra circunstancia, el cambio en la situación política de México. El ascenso de Lázaro Cárdenas al poder se tradujo en un vigoroso viraje hacia la izquierda. Los comunistas pasaron de la oposición a la colaboración con el nuevo gobierno. La política de los frentes populares inauguraba en esos años justificada la mutación. Los más reacios entre nosotros acabamos por aceptar la nueva línea. Los socialdemócratas y los socialistas dejaron de ser socialtraidores y se transformaron repentinamente en aliados en la lucha en contra del enemigo común, los nazis y los fascistas. El gobierno de Cárdenas se distinguió por sus generosos afanes igualitarios, sus reformas sociales, no tan atinadas, su funesto corporativismo en materia política y su audaz y casi siempre acertada política internacional. En la esfera de la cultura su acción tuvo efectos más bien negativos. La llamada educación socialista lesionó al sistema educativo. Además, prohijado por el gobierno, prosperó un arte burocrático, ramplón y demagógico. Abundaron los problemas proletarios y los cuentos y relatos empedrados de lugares comunes progresistas. Las agrupaciones de artistas y escritores revolucionarios, antes apenas toleradas, se hincharon por la afluencia de nuevos miembros, salidos de no se sabía dónde, y que no tardaron en encontrar los centros de la cultura oficial. La legión de los oportunistas, guiada y excitada por doctrinas intolerantes, desencadenó una campaña en contra de un grupo de escritores independientes, los llamados contemporáneos. Pertenecían a la generación anterior a la mía. Algunos habían sido mis maestros, otros eran mis amigos, y entre ellos había varios poetas que yo admiraba y admiro. Si la actitud de la LEAR, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, me parecía deplorable, la retórica de sus poetas y escritores me repugnaba. Desde el principio me negué a aceptar la jurisdicción del Partido Comunista y sus jerarcas en materia de arte y de literatura. Pensaba que la verdadera literatura, cualesquiera que fuesen sus temas, eran subversivas por naturaleza. Mis opiniones eran escandalosas, pero, por la insignificancia misma de mi persona, fueron vistas con desdén e indiferencia. Venían de un joven desconocido. Sin embargo, no pasaron enteramente desapercibidas, como pude comprobar un poco más tarde. En esos años comencé a vivir un conflicto que se agravaría más y más con el tiempo, la contraposición entre mis ideas políticas y mis convicciones estéticas y poéticas. En 1936 abandoné los estudios universitarios y la casa familiar. Pasé una temporada difícil, aunque no por mucho tiempo. El gobierno había establecido en las provincias
unas escuelas de educación secundaria para hijos de trabajadores. En 1937 me ofrecieron un puesto en una de ellas. La escuela estaba en Mérida, en el Ejado de Yucatán. Acepté inmediatamente. Me ahogaba en la Ciudad de México. La palabra Yucatán, como un caracol marino, despertaba en mi imaginación resonancias a un tiempo físicas y mitológicas. Un mar verde, una planicie calcárea recorrida por corrientes subterráneas como las venas de una mano y el prestigio inmenso de los mayas y de su cultura. Más que lejana, Yucatán era una tierra aislada, un mundo cerrado sobre sí mismo. No había ni ferrocarril ni carretera. Para llegar a Mérida solo se disponía de dos medios, un avión cada semana y la vía marítima, lentísima. Un vapor al mes que tardaba 15 días en llegar de Veracruz al puerto de Progreso. Los yucataqueos de las clases altas y medias, sin ser separatistas, eran aislacionistas. Cuando miraban hacia el exterior, no miraban a México, veían a La Habana y a Nueva Orleans. Y la mayor diferencia, el elemento nativo dominante, era el de los mayas descendientes de la otra civilización del antiguo México. La real diversidad de nuestro país, oculto por el centralismo heredado de aztecas y castellanos, se hacía patente en la tierra de los mayas. Pasé unos meses en Yucatán. Cada uno de los días que viví allá fue un descubrimiento y, con frecuencia, un encantamiento. La antigua civilización me sedujo, pero también la vida secreta de Mérida, mitad española y mitad india. Por primera vez viví en tierra caliente, no en un trópico verde y lujurioso, sino blanco y seco. Una tierra llana rodeada de infinito por todas partes, soberanía del espacio. El tiempo solo era un paradero. Inspirado por mi lectura de Eliot, se me ocurrió escribir un poema en el que la aridez de la planicie yucateca, una tierra descena y cruel, apareciese como la imagen de lo que hacía el capitalismo, que para mí era el demonio de la abstracción, con el hombre y la naturaleza, chuparles la sangre, soberles su substancia, sober los huesos y piedra. Estaba en esto cuando sobrevino un periodo de vacaciones escolares. Decidí aprovecharlas, conocer Chichén Itzá y terminar mi poema. Pasé ahí una semana, a veces solo y otras acompañado por un joven arqueólogo. Recorrí las ruinas en un estado de ánimo en el que se alternaba la perplejidad y el hechizo. Era imposible no admirar esos momentos, pero al mismo tiempo era muy difícil comprenderlos. Entonces ocurrió algo que interrumpió mi vacación y cambió mi vida. Una mañana, mientras caminaba por el juego de pelota, en cuya perfecta simetría el universo parece reposar entre dos mundos paralelos, bajo un cielo a un tiempo diáfano e impenetrable, espacio en el que el silencio dialoga con el viento, campo de juego y campo de batalla de las constelaciones, altar de un terrible sacrificio. En uno de los relieves que adorna el rectángulo sagrado se ve a un jugador vencido, de hinojos, su cabeza redonda por la tierra como un sol decapitado en el firmamento, mientras que de su tronchada garganta brota 7 chorros de sangre, 7 rayos de luz, 7 serpientes. Una mañana, mientras recorría el juego de pelota, se me acercó un presuroso mensajero de hotel y me tendió un telegrama que acababa de llegar de Mérida, con la súplica de que se me entregase inmediatamente. El telegrama decía que tomase el primer avión disponible, pues se me había invitado a participar en el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas que se celebraría en Valencia y en otras ciudades de España en unos días más. Apenas había tiempo para arreglar el viaje. Lo firmaba una amiga, Elena Garro. El mundo dio un vuelco. Sentí que, sin dejar de estar en el tiempo petrificado de los mayas, estaba también en el centro de la actualidad más viva e incandescente. Instante vertiginoso. Estaba plantado en el punto de intersección de dos tiempos y dos espacios. Visión relampagueante,
Vi mi destino suspendido en el aire de esa mañana transparente como la pelota mágica que, hace 500 años, saltaba en ese mismo recinto, fruto de vida y de muerte en el juego ritual de los antiguos mexicanos. 4 o 5 días después estaba de regreso en México. Ahí me enteré de la razón del telegrama. La invitación había llegado oportunamente hacia más de un mes, pero el encargado de estos asuntos en el EAR, un escritor cubano que había sido mi profesor en la Facultad de Letras, Juan Marinello, había decidido transmitirla por la vía marítima. Así cumplí el encargo, pero lo anulaba. La invitación llegaría un mes después, demasiado tarde. El poeta Efraín Huerta se enteró por la indiscreción de una secretaria. Se lo dijo a Elena Garro y ella me envió el telegrama. Al llegar a México me enteré de que también había sido invitado el poeta Carlos Pellicer. Tampoco había recibido el mensaje. Le informé de lo que ocurría. Nos presentamos en las oficinas del LER, nos dijeron una vaga explicación, fingimos aceptarla y todo se arregló. A los pocos días quedó integrada la delegación de México. El novelista José Mancidor, designado por el LER, Carlos Perriller y yo. ¿Por qué los organizadores habían invitado a 2 escritores que no pertenecían al LER? Ya en España, Arturo Serrano Plaja, uno de los encargados de la participación hispanoamericana en el Congreso. Los otros, si la memoria no me es infiel, fueron Rafael Alberti y Pablo Neruda. Me refiero lo ocurrido. ¿No les pareció que ninguno de los escritores del LER fuesen realmente representativo de la literatura mexicana de esos días, y habían decidido invitar a un poeta conocido y a un joven, ambos amigos de la causa y ambos sin partido, Carlos Pellicer y yo? No era inexplicable que hubiesen pensado en mí. Alberti me había conocido durante su visita a México en 1934. Serrano Plaja era de mi generación, había leído mis poemas como yo había leído los suyos, y nos unían ideas y preocupaciones semejantes. Serrano Plaja fue uno de mis mejores amigos españoles, era un temperamento profundo, religioso. Neruda también tenía noticias de mi persona y años más tarde, al referirse a mi presencia en el Congreso, dijo que él me había descubierto. En cierto modo, era cierto. En esos días yo le había enviado mi primer libro. Él lo había leído, le había gustado y, hombre generoso, lo había dicho. Acabo de leerles este pequeña reflexión e incluso escrito autobiográfico de Octavio Paz, Sueño en Libertad, en el menú de los premios Nobel que les traemos cada jueves en Malcitados. Para el próximo jueves tendremos la lectura de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que se trata del dictador Trujillo en un país muy particular como es República Dominicana. Sin más, nos vemos el día jueves de aquí a 7 días para leer este libro, y no se olviden, el día sábado Gonzalo Carrera estará leyendo a las 8:30 Jonás y el melocotón gigante en literatura infantil. Nos vemos y que tengan muy buenas noches.